Y pues este día quiero que leamos juntos Jonás capítulo 2 y vamos a leer todo el capítulo y voy a leer el primer capítulo, el primer versículo del capítulo 3. Entonces leemos Jonás 2 y después Jonás 3:1. Estoy leyendo de la NTV, la Nueva Traducción Viviente, y dice así: Jonás oró al Señor su Dios desde el interior del pez y dijo: en mi gran aflicción clamé al Señor y Él me respondió. Desde la tierra de los muertos te llamé y tú, Señor, me escuchaste. Me arrojaste a las profundidades del mar y me hundí en el corazón del océano. Las poderosas aguas me envolvieron. Tus salvajes y tempestuosas olas me cubrieron. Y entonces dije: oh Señor, me has expulsado de tu presencia, pero aún así volveré a mirar hacia tu santo templo. Me hundí bajo las olas y las aguas se cerraron sobre mí. Las algas se enredaban en mi cabeza. Me hundí hasta las raíces de las montañas. Me quedé preso en la tierra, cuyas puertas se cierran para siempre. Pero tú, oh Señor mi Dios, me arrebataste de la muerte. Cuando la vida se me escapaba, recordé al Señor. Elevé mi oración sincera hacia ti en tu santo templo. Los que rinden culto a dioses falsos le dan la espalda a todas las misericordias de Dios, pero yo ofreceré sacrificios con cantos de alabanza y cumpliré todas mis promesas, pues mi salvación viene solo del Señor. Entonces el Señor ordenó al pez escupir a Jonás sobre la playa, y el Señor habló por segunda vez a Jonás y le dijo: levántate y ve a la gran ciudad de Nínive y entrega el mensaje que te he dado. Oremos. Padre, gracias por este día, gracias por tu palabra y gracias, Señor, porque seguramente algo tienes para decirnos, pero necesitamos poder entender no con un oído humano, sino con un oído espiritual, Señor. Así que queremos escuchar lo que tu Espíritu nos dice el día de hoy a través de tu palabra. Señor, guarda nuestro corazón y nuestro entendimiento, que esté en tu perfecta voluntad, y guarda aquel que trae el mensaje el día de hoy, en el nombre de Jesús. Amén. Pues hace un par de semanas comenzamos a estudiar la vida de Jonás, y hoy más o menos vamos a la mitad, y vemos cómo en realidad, aunque el relato toma lugar 2700 años antes de la era que estamos viviendo, tiene mucho que ver con nosotros el día de hoy. Y al estar preparando el mensaje, la prédica de hoy, me puse a pensar en algunas maneras en la que es similar a nuestras vidas, y quiero que consideren esto. Por ejemplo, Jonás era una persona que conocía de Dios. De hecho, como profeta, él conocía mucho de Dios. Él tenía una relación con Él, tenía un ministerio, una vocación espiritual, tenía un entendimiento de quién era Dios, de qué es lo que Dios quería de él, tenía una idea de cómo era la manera correcta de relacionarse con Dios. Y pues Dios lo usaba, lo mandaba de aquí para allá, lo mandaba a ministrarle a personas, ¿verdad? A hacer diferentes cosas, y pues todo marchaba bien en su vida, todo estaba en orden. Ahora, no quiere decir que las cosas eran fáciles, pero todo estaba en orden, todo marchaba como debía marchar, hasta que Dios le cambió su mundo, ¿sí? Y le dijo: tengo algo diferente para ti, hay algo que es nuevo, que no te va a gustar, una experiencia que no vas a querer vivir, ¿sí? Y pues de la misma manera todos nosotros veníamos viviendo nuestras vidas con, tal vez no de manera fácil, pero con cierta estabilidad, cierta seguridad, cierto orden, ¿sí?
había cierta estabilidad en nuestros trabajos, había cierta seguridad en nuestras relaciones, había cierta seguridad en nuestra salud, ¿verdad? Hasta que Dios vino a trastornar nuestro mundo. Y ahora tenemos que vivir una realidad y una experiencia nueva y diferente, y es algo que en realidad no nos gusta. Ninguno de nosotros desea pasar por las cosas que estamos pasando, ¿sí? Y en ese sentido es similar a Jonás. Bueno, ¿y qué le pasó a Jonás? Pues voy a usar una palabra teológica muy poco usada para describir lo que le pasó. Se choqueó Jonás, ¿ok? ¿Qué quiere decir se choqueó? Pues bueno, así dicen aquí en el sureste de México, para dar a entender que se le cruzaron los cables, ¿verdad? Hicieron cortocircuito en su mente y el disco duro dejó de trabajar, se le fundió el cerebro, ¿verdad? Dios le tira una curva y le cambia todo aquello a lo que Jonás estaba acostumbrado. Y aunque Jonás tiene una medida de fe, y aunque Jonás conoce de Dios, pero cuando es confrontado con una nueva realidad, pues no puede avanzar en su vida y con su nuevo llamado y su nueva realidad, ¿sí? En otras palabras, el nivel espiritual de Jonás estaba bien para el mundo al cual estaba acostumbrado, pero no para el nuevo mundo al cual le tocaba vivir, ¿sí? Y dicho de otra manera, su nivel de conocimiento y entendimiento de cosas espirituales eran suficientes para el mundo en el cual él venía viviendo, ¿sí? Su nivel de fe era suficiente para el mundo y las circunstancias que conocía, pero no para el nuevo mundo al cual Dios le estaba llamando a ser parte. Okay. Muy importante eso, y de igual manera necesitamos entender que, bueno, depende de la parte del mundo donde uno viva, ¿verdad? A partir de febrero, marzo, bueno, diciembre si vivías en China, ¿verdad? Pero febrero, marzo del 2020 hemos estado viviendo cosas que jamás habíamos vivido. Nuestro gobierno aquí le llama la nueva normalidad, ¿okay? Es lo nuevo normal, la nueva normalidad. Y muchos de nosotros, ¿verdad?, que nos llamamos cristianos inclusive, al igual que Jonás, aunque conocemos de las cosas de Dios, aunque hemos tenido una relación con Dios, aún así, nosotros también estamos choqueados. Se nos han cruzado los cables, ¿verdad? Se han fundido los cables de nuestro cerebro. El disco duro no funciona bien. No sabemos cómo actuar, no sabemos qué pensar, no sabemos qué hacer, qué no hacer. Y esto se debe a que nuestro conocimiento y entendimiento era suficiente para la vida antes de marzo 2020. ¿Sí? Nuestro nivel de fe era suficiente para nuestras circunstancias anteriores, pero no para nuestra nueva normalidad. ¿Okay? Y tenemos nosotros que subir a otro nivel para poder navegar en estos días de pandemia o lo que sea que pudiese estar sucediendo en tu rincón del universo. ¿Okay? Así que el día de hoy quiero explorar este tema y explorar y contestar en específico la pregunta: ¿en qué se basa tu fe? ¿En qué se basa tu fe? ¿En qué se basa tu relación con Dios? ¿Sí? Porque no vas a poder avanzar, no vas a poder subir al siguiente nivel hasta que definas estas cosas para tu nueva normalidad. Así que el día de hoy vamos a estar analizando esa pregunta de fondo. Pero de entrada te digo que tu fe necesita estar basada, o mejor dicho, anclada. Tu fe necesita estar anclada en un conocimiento y un profundo entendimiento de la gracia de Dios. ¿Okay? Así que la gracia de Dios, más bien, es el tema
para el día de hoy. Y pues vamos a ser ayudados por el pasaje que leímos de Jonás, porque en el proceso que pasa Jonás es el mismo proceso que nosotros debemos pasar. Bueno, no me refiero a ahogarnos y ser tragados por un pez, ¿verdad? Sino que debemos regresar a los fundamentos de nuestra fe y del evangelio para entender que estamos bien anclados en estos tiempos. Necesitamos estar anclados en estos tiempos. Y estos tiempos pasarán seguramente, ¿sí? No sabemos cuándo, pero van a pasar. Como siempre sucede cuando ocurre alguna tragedia en el mundo. Las cosas cambian, pasan. Pero no debemos aprovechar el tiempo que nos toca vivir ahora para subir al siguiente nivel que Dios nos está llamando para que vivamos. ¿Ok? Bueno, antes de entrar a estudiar este texto, yo cuando leo Jonás 2, no sé si te pasa a ti o te ha pasado, para mí no es muy claro si Jonás estaba vivo o muerto, o cuando menos en un estado de coma. ¿Sí? Porque la descripción de lo que sucedió cuando cayó al agua indica que se ahogó. ¿Sí? Dice, por ejemplo, el verso 3, se hundió al corazón del mar, o sea, se fue para abajo. Después, es de suponer que no sabía nadar porque él era hombre de tierra, no era hombre de mar. Y aparte, aún que supiera nadar, nadie puede sobrevivir a una tormenta de esa magnitud en alta mar sin chaleco de vidas. Aún con chaleco de vidas es muy complicado sobrevivir a una tormenta, ¿sí? Después, más adelante, en los versos 4 y 5, dice que las fuertes olas lo cubren por completo hasta que descendió. Las algas enredaron su cabeza, su cuello, y llegó hasta los cimientos de la tierra, hasta las raíces, dice la Biblia, de la montaña que están en el fondo del mar, ¿sí? Y en el verso 7 dice que en su último suspiro recordó a Dios. Recordó a Dios. ¿Sí? Nos dice también el pasaje, en un versículo dice: tú, oh Dios, me arrebataste de la muerte. Esa palabra muerte es la palabra Seol. Literalmente dice: tú me rescataste del Seol. Y si recuerdan la serie de la que hablamos, que tiene que ver con el tema de la vida después de la muerte, aprendimos que el Seol es el lugar a donde van los espíritus de las personas que han muerto. Okay, si no lo has visto, te animo a que veas las 5 enseñanzas que hay. Lo puedes ver en el canal de YouTube de Casa del Padre Mérida. Okay. El punto es que si fue rescatado del Seol, porque primero llegó allá, quiere decir que murió, ¿sí? Y en ese sentido, pues es igual que Jesús, porque Jesús dijo que Jonás era una señal de lo que él iba a pasar, ¿sí? De que Jesús estaría muerto 3 días y resucitaría. Así que es posible que Jonás murió, ¿verdad? Y todo lo que leímos pues fue lo que ocurrió, y fue su oración mientras descendía, ¿verdad? Y mientras se lo tragaba el pez, y murió y después resucitó, ¿sí? Pero si todo esto le sucedió a Jonás antes de morir, ¿verdad? Y él estaba a punto de morir cuando Dios intervino en su vida, pues lo más probable es que estaba en un estado semi-moribundo dentro del pez, en un estado tipo como de coma, ¿sí? Nada más quería pues mencionar esa pequeña anécdota o incógnita que surge en el relato, que es otra manera en la que Jonás apunta hacia Jesús, que iba a pasar la misma situación. Pero ahora entrando en el tema, ¿okay? Recuerden que cuando Dios le cambia a Jonás la vida, el mundo,
él se rehúsa a aceptar su nueva realidad y decide huir. ¿Okay? Así que Dios lo persigue y lo confronta con una tormenta. Y Jonás decide dar fin a esa persecución tirándose al mar. Lo más probable es que él pensó que se iba a ahogar, que iba a morir. No había un pez ahí con su boca abierta al lado del barco esperando que caiga, ¿sí? Porque ya leímos que él cayó hasta lo profundo, hasta la parte más baja del mar, y ahí fue a buscarlo el pez. Bueno, lo más probable es que él pensó que se iba a ahogar, que se iba a morir, pero Dios no deseaba la muerte para él, ¿sí? Dios lo que quería de él era obediencia, ¿sí? Pero sabía que con la condición en la cual estaba el corazón de Jonás, ¿sí?, no le iba a poder servir de manera correcta, porque Jonás tenía dos problemas por el cual huyó, ¿sí? Uno era el temor de ir al territorio enemigo, porque la nación de Asiria estaba en guerra en contra de Israel, tenía temor a morir, ¿verdad? Y el otro problema que había en el corazón de Jonás era que tenía un desprecio, tenía un odio, enjuiciaba, tenía un juicio en contra de los asirios por ser enemigos, ¿sí? Entonces, en corto, pues Jonás no quería ir al pueblo donde Dios lo quería mandar, y Jonás no podía amar al pueblo que Dios le había dado para amar, ¿sí? Así que Dios le manda primero la tormenta y después le manda un gran pez para que se lo trague y lo conserve durante un tiempo. ¿Y qué es lo que hace Jonás durante el tiempo que está ahí en completa oscuridad? ¿Qué es lo que hace? Nada. No puede hacer nada. ¿Ok? Jonás no se puede ir a ningún lado aunque quisiera, ¿sí? Suponiendo que dentro del pez tenía sus facultades mentales, no le queda otra más que pensar, recapacitar en su situación, en su vida, en sus decisiones correctas, las decisiones incorrectas, en su relación con Dios, ¿verdad? Y entonces decide qué es lo que verdaderamente es importante para él. O sea, ¿qué más iba a hacer? No podía hacer otra cosa. Así que pasa el tiempo en oración, en oración. Y aquí también yo espero que puedan ver un parecido similar a lo que estamos pasando, porque no tenemos nosotros hoy día libertad de movimiento. No podemos ir y venir a donde querramos, a la hora que querramos, ¿sí? Muchos han escogido no salir para nada de sus casas. Y pues, ¿qué más te queda? Aparte de mirar Netflix, ¿verdad? ¿Qué más te queda más que pensar, recapacitar en tu situación, en tu nuevo entorno, en tu nueva normalidad? Y yo espero que no desaproveches este tiempo para buscar de Dios, así como lo hizo Jonás. Ok. Entonces, en medio de la situación, Jonás comienza a restablecer su comunión y su comunicación con Dios. Jonás comienza a restablecer su comunicación con Dios, ¿sí? Recuerden, en el barco el capitán le dice: Jonás, clama a tu Dios. A lo mejor él se compadece de nosotros, pero Jonás no lo hizo en el barco. Nada más les dijo: tírenme al mar, ¿sí? No buscó de Dios, ¿sí? Pero aquí vemos que se acuerda de Dios y comienza a restablecer su relación con Él, ¿okay? Y después de 3 días, que a lo mejor para el pobre Jonás le parecieron 3 meses o 3 años ahí encerrados en la oscuridad, llega el momento, y escuchen esto, es muy importante, llega el momento en que no Jonás, sino Dios decide que Jonás había avanzado lo suficiente. Dios decide que Jonás había entendido lo suficiente, que había pasado la prueba. Y así que
le da la instrucción al pez para que vaya a escupir o a vomitar a Jonás a tierra. Qué agradable imagen mental, ¿verdad? Pero bueno, no nos quedemos aquí, continuemos. Pero la pregunta que tenemos que contestar este día es: ¿qué fue lo que Dios vio en el corazón de Jonás para que Dios haya dicho, Jonás ya entendió, ahora ya puede continuar? ¿Sí? ¿Qué fue lo que causó que Dios vea a Jonás y diga, ya lo puedo sacar del pez, ya está listo para continuar? ¿Sí? Ya subió a otro nivel espiritual, ya tiene las herramientas suficientes para su nueva normalidad, ya no tiene temor, ya puede amar, tiene la capacidad para amar a un pueblo enemigo. ¿Sí? ¿Qué fue lo que Dios vio Dios? ¿Qué fue lo que pasó en el corazón de Jonás? Pues que Jonás tuvo un entendimiento profundo de la gracia de Dios aplicada correctamente a su vida. ¿Sí? Porque cuando él derrama su corazón a Dios, al final, a lo último de su oración, podemos ver que había captado algo que antes no entendía bien, y entonces eso es lo que causa que Dios diga o piense, ¿verdad? O decida, bueno, ya es suficiente, ya entendió, ahora lo voy a soltar de este confinamiento. Y fíjense cómo es lo que dice Jonás en estos dos últimos versículos. Estoy en Jonás 2, versos 8 y 9. Dice así la palabra del Señor: los que rinden culto a dioses falsos le dan la espalda a las misericordias de Dios. Pero yo te ofreceré sacrificios con cantos de alabanza y cumpliré todas mis promesas, porque mi salvación viene solo del Señor. A lo mejor pensarás, bueno, esto no es una grandísima revelación, ¿verdad? Esto pues lo hemos leído en otro lado. Pero lo que quiero hacer es desglosar estos dos versículos para que podamos entender lo que verdaderamente significa. Porque hay dos palabras que aparecen en estos dos versículos en los que me voy a enfocar. La primera está en el verso 8, donde es esa palabra de las misericordias de Dios. Voy a regresar a ese en un momento más, pero ahorita me quiero enfocar en el verso 9, donde dice la salvación. ¿Sí? La salvación proviene de Dios. Salvación, la palabra es yashá, que significa liberación, ayuda, bienestar, seguridad, victoria. ¿Sí? Esto es en realidad el meollo y el mensaje central del evangelio. Es el mensaje central de toda la Biblia. La salvación únicamente viene del Señor. Tu seguridad únicamente viene del Señor. Tu liberación únicamente viene del Señor. Tu victoria, tu ayuda, tu bienestar únicamente viene del Señor. ¿Sí? Y es un mensaje consistente en toda la Biblia, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento hay un versículo conocido en Hechos 4:12, donde dice: en ningún otro hay salvación. Dios no ha dado ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos ser salvos, libres, seguros, victoriosos. ¿Qué? Significa esa palabra salvación. Solo en Él hay salvación. Y sabes que cada vez que tú pasas por alguna situación en tu vida, esa es la conclusión a la cual Dios quiere que tú llegues, de que únicamente en Él, que tu salvación, tu protección, tu porción, tu escudo, tu bienestar únicamente están en Él, en nadie más, en nada más. Y es necesario regresar a ese fundamento para que puedas subir al siguiente nivel. Ahora, ¿por qué estoy enfatizando esto?
Pues porque la semana pasada hablamos de ídolos. ¿Y qué era un ídolo o qué es un ídolo? Pues es algo o alguien que toma o se ha vuelto un sustituto para Dios, toma el lugar de Dios en la vida de la persona. Y entonces hablamos de cómo los marineros estos comenzaron irreligiosos o cuando menos muy poco devotos, ¿verdad? Y comienza la tormenta y se valen primero de su conocimiento y experiencia para lidiar con la tormenta. ¿Okay? ¿Se valen de qué? De su conocimiento y su experiencia. ¿Sí? Pero después, cuando se empeora la cosa, pues ahí es donde empiezan a sacar las estatuillas, ¿verdad? Y se vuelven bien religiosos cada quien y empiezan a orar a su Dios. ¿Sí? Se volvieron religiosos, pero de manera incorrecta. Su seguridad primeramente estaba en su conocimiento y en su experiencia. Y cuando eso no funcionó, entonces su seguridad se volvió y se convirtió en una estatuilla. Ahí buscaron su seguridad. ¿Sí? Así que originalmente el primer sustituto para Dios fue su entendimiento, su conocimiento, su experiencia de vida, ¿verdad? En ambos casos pusieron su confianza en un sustituto para Dios y eso se volvió un ídolo. Y en el verso 8, Jonás dice: todo aquel que pone su confianza en ídolos falsos, todo aquel que ha encontrado un sustituto para Dios, entonces le da la espalda, niega las misericordias de Dios. ¿Okay? Y esta es la segunda verdad que reconoce Jonás estando en el fondo del mar. ¿Sí? Todo aquel que tiene un sustituto para Dios en su vida le da la espalda y niega las misericordias de Dios. Y esa palabra misericordias es la segunda palabra que quiero que veamos. Es la palabra Gesed, que significa amor, favor, misericordia, gracia. Gracia. ¿Ok? Todo aquel que pone su confianza en ídolos falsos, todo aquel que ha encontrado un sustituto de Dios en su vida, le da la espalda, niega la gracia de Dios en su vida, niega el favor de Dios, el amor de Dios. Wow, es fuerte, es algo muy serio tener sustitutos para Dios. Y la semana pasada hablamos de estos dos tipos de sustitutos, ¿sí? Porque en realidad para el mundo nada más hay dos tipos de personas: los que no son religiosos y los que sí son religiosos, ¿verdad? Los que no necesitan de Dios y los que sí entienden que necesitan de alguien superior a ellos, pero a lo mejor tienen al Dios equivocado. ¿Sí? Y generalmente las personas que no son religiosas, los ateos, los escépticos, las personas que no son religiosas se enfocan en cosas de esta vida para encontrar su identidad, su seguridad y su paz. Y entonces por consiguiente cosas como el dinero, o bueno, vamos a actualizarlo al idioma actual del día de hoy. La gente, todos entienden, sí es malo el amor al dinero. Vamos a usar terminología correcta. La terminología correcta es libertad financiera. ¿Okay? Vamos a hablar en términos de libertad financiera. ¿Okay? Porque en eso se enfocan las personas, tener libertad financiera. ¿Okay? Y no es malo tener libertad financiera. Lo malo es que deposites en tus finanzas tu fe y tu confianza de que cuando algo salga mal vas a tener suficiente dinero. ¿Sí? Ese es el error, ¿verdad? No es que la libertad financiera sea mala. Lo malo es que en tus finanzas deposites tu fe y tu confianza, ¿verdad? Porque el mundo nos dice mientras más tiene, más seguro vas a estar. ¿Sí? Pero no es así. Mientras más tienes, más responsable ante Dios eres de aquello que tienes. Pero ese es tema para otro día. Bueno, la cosa
es que puede ser una confianza en tu libertad financiera, o una confianza en tu carrera, o tu tipo de trabajo, o tu experiencia, o las conexiones que tienes, ¿verdad? En el arte que produces, en no sé, tus habilidades, tu destreza, tu inteligencia, tu astucia. Todas estas son cosas donde muchas veces ponemos una importancia indebida o un peso indebido, y ponemos una confianza a esas cosas, ¿sí? Y el problema es que cuando uno encuentra su identidad, su paz, su protección, su bienestar en este tipo de cosas, se han vuelto un sustituto para Dios y se han convertido en ídolos. Así que Jonás 2:8 lo podríamos leer de la siguiente manera: todo aquel que pone su confianza en una seguridad financiera, todo aquel que pone su confianza en su habilidad o su destreza o su inteligencia, le da la espalda a la gracia de Dios en su vida. Pero no solamente esas personas son las que tienen sustitutos para Dios. Hay el otro grupo, que es el grupo de los religiosos. ¿Y por qué religiosos? Pues porque de la misma manera ponen su confianza en las acciones religiosas, aun cuando esas acciones son aprobadas y son cosas buenas en la palabra de Dios, pero que tienen el fundamento incorrecto y la motivación incorrecta, y por lo tanto se vuelven un sustituto de Dios. Les voy a dar un ejemplo, ¿okay? Hay personas que diezman y ofrendan puntualmente, ¿verdad? Pero su motivación es porque quieren recibir algo de Dios, ¿sí? Entonces se vuelve un sustituto de Dios. O sea, dan no por agradecimiento, dan no porque es una manera poderosa de adorar a Dios, ni siquiera dan porque desean obedecer a Dios. No, dan porque quieren recibir algo de Dios. Es como tratar de sobornar a Dios. Hablamos un poquito de esto la semana pasada. Y nuestra relación con Dios nunca puede ser así, ¿sí? Porque entonces nuestra adoración con nuestro dinero no está enfocada en Dios, está enfocada en nosotros. Yo le voy a dar esto a Dios porque yo quiero que Él me dé esto, ¿sí? No es algo desinteresado. No estamos reconociendo la grandeza de Dios y el poder de Dios. Bueno, y así hay diferentes cosas. Otro ejemplo es, podemos ir a la iglesia, pero algunos van porque no quieren que los regañen, ¿verdad? Otros van pues porque no les queda de otra. Otros van pues porque dicen, bueno, si yo voy 3 domingos a la iglesia, me cuesta muchísimo trabajo levantarme a tiempo, pero Dios lo entiende. Pero si yo voy 3 domingos a la iglesia, yo sé que Dios lo va a recibir, y es como si estuviéramos acumulando puntos que vamos a redimir el día que algo nos pase y necesitamos redimir esos puntos. Dios, ¿te acuerdas que mira, híjole, ¿ah? ¿Se dan cuenta cómo aún una cosa buena se puede volver un sustituto? ¿Sí? A lo mejor cantamos, pero no adoramos, no alabamos. Jonás 9, el verso 9 dice: yo ofreceré sacrificios con cánticos de alabanza. El sacrificio y la alabanza van de la mano. Hay que dar algo que nos cuesta, ¿ya? Hay que dar algo que preferirías no dar, pero lo haces en obediencia, en amor, en regocijo, en agradecimiento, ¿sí? Bueno, el punto es que las personas muchas veces hacen cosas religiosas y piensan, pues yo ya hice lo que tenía que hacer, ya le cumplí a Dios con ir, con dar, con cantar, y ahí llenen la línea con lo que ustedes quieran, ¿sí? Y cuando pensamos de esa manera, se ha creado entonces un sustituto para Dios. Y por lo tanto, de la misma manera, los que hacen esto
le dan la espalda a la gracia de Dios en sus vidas. Por eso es que Jonás dice: la salvación, la seguridad, el bienestar, la paz, el shalom viene únicamente del Señor. Cualquier otra manera de buscar paz, bienestar, seguridad, identidad y demás se convierte en un sustituto, en un ídolo. ¿Sí? Bueno, hablando de este tema, hay un versículo interesante en Colosenses 1:6. Dice de esta manera: el evangelio da fruto y crece en ustedes desde el día en que comprendieron plenamente la gracia de Dios. Dice otras cosas, pero lo recorté y básicamente este es el mensaje. ¿Ok? El evangelio da fruto, crece en ustedes desde el día que comprendieron plenamente la gracia de Dios. Esto quiere decir que estamos centrados y cimentados en la verdad del evangelio únicamente cuando entendemos a profundidad el tema de la gracia de Dios. ¿Sí? Y esto es lo que llega a entender Jonás. Y quiero rápidamente explorar este tema en el tiempo que nos queda, porque esa es la manera de crecer espiritualmente, comprendiendo a profundidad la gracia de Dios. Y yo creo que todos han escuchado, cuando menos todos los que están acostumbrados a la iglesia o crecieron en el evangelio, ¿verdad? Tienen una idea de qué es la gracia de Dios. Generalmente dicen: bueno, gracia es favor inmerecido. Esa es la respuesta rápida. Pero en realidad la gracia tiene dos componentes. Lo voy a decir de esta manera y después le voy a dar un par de ejemplos para que capten mejor lo que estoy queriendo decir. Para que exista la gracia tiene que haber dos componentes. La gracia es un regalo inmerecido de un dador que no está obligado. ¿Ok? Lo voy a decir: es un regalo inmerecido de alguien que no está obligado. Son los dos fundamentos de la gracia. ¿Sí? Les voy a dar estos ejemplos de qué es y qué no es la gracia. El primer ejemplo: imagínense que son padres de un hijo adolescente totalmente rebelde, ingrato, egoísta, desobediente. ¿Qué haces con un hijo así? ¿Lo mandas a volar? ¿Lo sacas a la calle? No, ¿verdad? Todavía tienes que proveer para sus necesidades. Todavía tienes que suplir, tienes que ayudarlo. ¿Por qué? Pues porque aunque el joven no se lo merece, tú estás obligado como padre, ¿verdad?, a cuidarlo, amarlo y darle lo que necesita para vivir. ¿Sí? Porque el ser padre conlleva una obligación moral y una obligación legal para con los hijos. Por eso este no es un buen ejemplo de la gracia. ¿Okay? Segundo ejemplo: pues imagínense que llega el final de abril, principios de mayo, ¿verdad? Y la hermana Andrea, junto con la hermana Mari Carmen, el hermano Oscar, empiezan a circular mensajitos, a recordarle a la gente de los grupos vida que tenemos aquí en la iglesia, de que ya se acerca el cumpleaños de la pastora Altia. Estoy ganando puntos, ¿verdad?, con mi esposa. ¿Okay? Y entonces se va a recoger una ofrenda para darle. ¿Sí? Ahora, en este caso, aunque ella se lo merece, porque pues es la mamá espiritual de la casa, es la guía de muchísimas personas, ustedes no están obligados a darle una ofrenda. Es totalmente voluntario, sin obligación. Así que este tampoco es un buen ejemplo de gracia, porque aunque una persona se lo merece, no hay una obligación de nuestra parte. ¿Okay? Ahora les doy un tercer ejemplo, sencillo, que a lo mejor ustedes pueden entender porque lo han vivido tal vez. Imagínate que vives en una casita de fraccionamiento de esas que donde las casas son del tamaño de huevo de codorniz. ¿Ok?
todas pegadas una junto a la otra, ¿verdad? Y puedes escuchar todo lo que pasa a tu alrededor con los vecinos. Y pues resulta que tienes un vecino de al lado que vive solo, pero hace un escándalo como si hubiesen 10 personas ahí, ¿verdad? Escucha música terrible, sube el volumen altísimo, fuertísimo, y cuando vas a decirle, oye, vecino, ¿será que puedas bajar el volumen? Te cierra la puerta en tu cara y le sube aún más el volumen. ¿Ah? Y tú cuando pones tus alabanzas, ese mismo vecino llama a la policía que porque estás haciendo mucho ruido. Bueno, ya captaron. Muy bien, vamos a suponernos que un día se enferma o se accidenta y ya no puede salir de su casa, no tiene familiares que vivan en la ciudad, que lo atiendan. La pregunta, ¿se merece tu ayuda? No. ¿Estás obligado o obligada a ayudarlo? No. Pero si decides que a pesar de que la persona no lo merece y de que tú no estás obligado, decides ir a visitarlo, decides ir a ver que tenga lo suficiente para comer, decides prepararle comidas y llevárselo, decides a lo mejor llevarlo a la visita al médico si es necesario. Eso es gracia. Un regalo inmerecido de alguien que no está obligado. ¿Okay? Y el mayor ejemplo, claro, es el amor de Dios para con nosotros, de que ninguno de nosotros nos merecíamos el amor y el perdón del Señor. Él envió a su Hijo Jesús para darnos el mayor regalo que pudiésemos recibir en medio de nuestra necesidad más grande. Pero ¿saben qué he observado en mis años de pastor? Al tratar con personas todos estos años, les puedo decir que generalmente les falta a las personas, me refiero a los cristianos, les falta uno u otro entendimiento. ¿Sí? Vamos a hacer un recuento de lo que hemos estado hablando. Colosenses 1:6 dice que el evangelio crece en nosotros cuando hemos comprendido a profundidad la gracia de Dios. Y la gracia de Dios es un regalo inmerecido de alguien que no está obligado a dártelo. ¿Okay? Así que, ¿cómo se aplica esto a nuestro diario vivir? Pues normalmente las personas o no entienden la profundidad de su necesidad, es decir, no entienden que realmente necesitan gran misericordia y gran ayuda y gran perdón de parte de Dios. Porque dicen, estoy bien, no me falta nada, no tengo necesidad en este momento. Y por lo tanto tienen un entendimiento demasiado ligero en cuanto a su necesidad de Dios. ¿Sí? Pero por otro lado, hay personas que se sienten tan indignas, después de todo lo malo que han hecho en su vida, ¿sí? Y dicen, no sé cómo Dios me puede amar, no sé si de verdad Dios me ame, ¿sí? Y no entienden estas personas del amor de Dios, de la profundidad del amor de Dios. No entienden de la profundidad del compromiso que Dios hace y tiene con cada uno de sus hijos. ¿Sí? Y la cosa es que ambos tipos de personas, tanto los que no pueden ver o entender su profunda necesidad de Dios en sus vidas, así como los que no pueden entender el profundo amor y compromiso de Dios para cada uno, ambos tipos de personas no entienden un aspecto de la gracia de Dios y por lo tanto no entienden la profundidad de este tema de la gracia de Dios y por lo tanto no pueden crecer espiritualmente. Se quedan donde están.
Y si no comprendemos este concepto de la gracia de Dios, ambos aspectos, tu fe no está anclada en algo seguro. Porque los que no entienden la profundidad de su necesidad ante Dios, los que no entienden que necesitan a Dios desesperadamente cada momento de su vida, pues tienden a poner su confianza en las cosas que ya mencionamos, en su seguridad financiera, en su conocimiento, en su habilidad, su destreza, su salud, porque dicen: gracias a Dios me va bien, ahora estoy bien, no necesito, no sé por qué tengo que pasar tiempo en adoración, no sé por qué necesito hacer esto. Buscaré a Dios así desesperadamente cuando yo lo necesite. Y entonces han creado un sustituto para Dios, ¿sí? Y mantienen a Dios alejados de sus vidas diarias. Y por eso Dios manda una tormenta a este tipo de personas que es diseñada para tratar con esa situación en tu corazón, porque el propósito de Dios es hacerte entender tu profunda necesidad de Él y tu constante dependencia en Él. Y por eso te quita tus juguetes, si es que tu confianza está en los bienes, en tu seguridad financiera. Por eso crea estrés en las relaciones, si es que tu confianza está en una persona. ¿Sí? Porque nada más en Él hay salvación, y eso es lo que Él quiere que quede muy, muy grabado en tu corazón y en tu espíritu. Nada más en Él puedes tener seguridad y salvación y bienestar, identidad, victoria, todo por medio de su gracia, pero lo necesitas constantemente. Porque si no buscas de Dios, si no reconoces esa necesidad de Dios en tu vida, vas a revertir a ser una persona carnal. Y ni cuenta te vas a dar. Ahora, los que no entienden del profundo compromiso de Dios hacia su persona, porque tienden a pensar que Dios no los puede amar debido a cómo han sido, a los pecados en su vida, a qué tan terribles han sido. Para ellos viene una tormenta. Dios envía tormentas que sacude todo aquello en lo cual está puesto su desconfianza, porque esas personas desconfían de Dios y de su compromiso y de su amor. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? El primer grupo tiene una confianza mal enfocada, y este otro grupo tiene una desconfianza también mal enfocada. Y para estos, generalmente Dios envía tormentas donde les afirma y donde les reafirma su amor y su compromiso hacia ellos, con el objetivo de que puedan experimentar y entender la gracia de Dios, para que también ellos puedan decir: únicamente en el Señor hay seguridad, salvación, paz. Amén. Y esto solamente lo vas a poder entender si pones tu mirada en aquello que Jonás tenía en mente cuando menciona en su oración. Rápidamente me voy a tomar unos 5 minutos más, 10 cuando mucho. Creo que es importante esto que estamos viendo.
hay una parte en la oración de Jonás que es un poquito extraña, porque Jonás empieza a hablar acerca del santo templo. Algún día voy a ir al templo y oro sobre el santuario, y se pone a mencionar ese lugar, ¿sí? En el verso 4, en el verso 7, ¿sí? ¿Y por qué menciona ese lugar cuando pues él no está ni cerca, ni mucho menos puede ir allá? Pues menciona ese lugar porque en aquel entonces el templo para los judíos era el lugar donde se hacían sacrificios de animales. Y Jonás menciona el templo 700 años antes de Cristo, porque allí en el templo era el lugar donde las personas iban para pagar sus pecados y sus transgresiones. Era el lugar donde entregaban un cordero o un carnero al sacerdote, y ahí delante de ellos mataban al animal y le vaciaban la sangre. Y toda persona que iba al templo con un animalito sabía que ese animalito dio su vida para salvar la tuya. ¿Sí? Era algo muy fuerte. Un ser sin mancha tuvo que dar su vida, tuvo que derramar su sangre para que tu vida sea guardada y para que tu sangre no sea derramada. Jonás estaba pensando, ¿verdad? Está ahí metido en el fondo del mar y pensó qué tan gacho la regó con Dios, y dijo: Dios, algún día yo voy a ir al templo para poder cubrir mi pecado, porque la única manera de hacerlo en aquel entonces era yendo al templo, llevando un cordero sin mancha, perfecto, para que tome el lugar tuyo cuando tú pecabas. ¿Sí? Eso lo menciona en su oración: algún día voy a ir al templo a sacrificar por haber huido, por haberte negado, ¿sí? Por haber puesto otras cosas como sustitutos tuyos en mi vida. ¿Sí? Esa fue la manera en que Jonás oró en aquel día. Pero hoy día te quiero decir que tú no tienes que ir a ningún templo a ofrecer ningún animal, a ningún cordero, para que pague por tus pecados, porque hay uno que ya lo hizo por ti. El Señor Jesús fue ofrecido como un cordero sin mancha, sin pecado. Él dio su vida por ti para que tú no tengas que dar tu vida. ¿Sí? Y por ahí comienza todo. ¿Y cuál es el resultado de todo esto que hemos hablado en la vida del creyente? ¿Sí? Pues son las mismas cosas que pasaron con Jonás. Jonás le dice al Señor al final, le dice: ahora cumpliré mis votos. En otras palabras, haré lo que me pediste. ¿Okay? Lo que antes no podía y no quería hacer, ahora Jonás está dispuesto a hacerlo. ¿Cuáles eran esas cosas que impedían que Jonás fuese a Nínive a hacer lo que Dios le dijo? Dijimos que eran dos cosas. Primero, el temor de que lo estaban enviando a una muerte segura, porque esa nación estaba en guerra en contra de su nación. Pero su corazón había cambiado. ¿Sí? Ya no tenía temor de hacer lo que Dios le dijo. Él estaba dispuesto a dar su vida con gratitud por lo que Dios había hecho en él. Así que la primera cosa que sucede en nuestras vidas cuando comprendemos la profundidad del tema de la gracia de Dios en nuestras vidas es que el temor se va. El temor se va. Todo temor se va. El temor a perder tu seguridad financiera. El temor a perder nuestra reputación. Inclusive el temor a perder nuestra propia vida. ¿Sí? Porque ahora encontramos un profundo gozo y una paz y una seguridad
y un bienestar en amar y servir a Dios. Esa es la primera cosa que le sucedió a Jonás y que nos sucede a nosotros cuando comprendemos la gracia de Dios en nuestra vida. Y la otra cosa que impedía que Jonás fuese a Nínive era su prejuicio en contra de esa nación, en contra de esas personas. Y esta es la segunda cosa que sucede también en nuestras vidas, que los juicios se nos van, ¿sí? Ya no vemos a las personas con ojos carnales, ya no encasillamos a las personas y pensamos y decimos fulano es así y así y así, por lo tanto yo no quiero nada que ver con esa persona. Ya no opera así nuestra mente, nuestro corazón sobre todo, ¿sí? Esa manera de ver a las personas se desvanece porque ahora vemos a las personas con los ojos de amor y compasión con la cual Jesús nos vio a nosotros, aun cuando nosotros éramos enemigos de Él, ¿sí? Y entendemos que Él dio su vida también para aquel o aquella persona que nos caía mal, que nos insultaba, que nos agredía, ¿sí? Y por haber experimentado el amor de Jesús, ahora también nosotros podemos amar a cada persona, ¿sí? Pero si en tu vida el temor no se ha ido, si en tu vida todavía tienes juicios en contra de personas por el motivo que sea, ¿sí?, probablemente no has comprendido la gracia de Dios en tu vida, ¿sí? Para concluir esta mañana, yo regreso a la pregunta que hice al inicio: ¿en qué se basa tu fe? ¿En qué se basa tu fe? Porque todos tenemos un nivel de fe. ¿En qué se basa tu fe? ¿En qué está anclada tu fe? ¿Sí? ¿En tu capacidad financiera? ¿En tus habilidades y conocimientos? ¿En tu carrera artística o política? ¿En tus estudios? ¿Sí? ¿Está anclada tal vez al hecho de que vas al templo regularmente, fielmente, de que participas en algún ministerio, de que das bastante dinero? Yo espero que no, porque la única ancla segura es la que nos da el entender que necesitamos desesperadamente de Dios. Cada día de nuestras vidas, en todo momento, y de entender que su compromiso para con cada uno es como su amor, es inagotable, es inagotable. Esa es tu única esperanza. Solo en Él hay salvación.